Muy buenos días para todos, bienvenidos, ¿cómo están? No sé si se escucha mucho el retorno aquí o es que está muy vacía la casa, un poquito de las dos, ¿cierto? Se siente el eco aquí adentro. Hermanos, quisiera invitarles a que antes de escuchar la palabra del Señor nos unamos una vez más en oración, no solo por este asunto del que acabamos de oír, sino sobre todo por nuestros corazones. Tomemos un momento más y venimos delante del Señor. Padre, es en el nombre de Jesucristo y como tu pueblo que nos acercamos a ti, a traerte nuestras necesidades reales. Nuestros problemas no son teóricos, no están solamente en el papel y por eso necesitamos más que un concepto de Dios. Necesitamos al Dios vivo y eterno que eres tú. Y por eso venimos y te rogamos por esta situación financiera, que aunque quisiéramos no tener que lidiar, tú en tu providencia y soberanía nos has puesto delante, como todo lo que haces por tu pueblo, para nuestro bien. Y te rogamos que ese bien abunde para tu gloria, ya sea en generosidad, como se nos ha invitado, en oración, en unidad, en participación como comunidad. Pero también te rogamos, Padre, por nuestros corazones. Si nuestros problemas solo fueran financieros, Señor, qué bien estaríamos. Pero tenemos problemas más serios que esos. Tenemos esta carne que nos acompaña a cada lugar y a cada momento. Tenemos esta lucha interna incesante. Tenemos estos pecados que se apilan, como decía el salmista, y que están siempre delante de nosotros. Y requerimos, Señor, de ti, el único Dios santo, como hemos cantado, el que expresa su santidad, no condenando a los injustos, sino salvándolos, el que muestra el alcance de su perfección, no alzando la vista por encima de nosotros, sino mirándonos en nuestra miseria y actuando a nuestro favor. El profeta Ezequiel, que leíamos hace un momento, también anunció que tú puedes traer vida aún a los muertos. Puedes convertir en un frondoso bosque y jardín un valle de huesos secos. Y por eso te rogamos, Señor, que por el poder de tu palabra, tú traigas vida a nuestros corazones. Sea que no hayamos experimentado aún la nueva vida que tú das en Cristo, o que estando en Él tengamos que enfrentar esta dureza de corazón todavía, esta apatía interior, este adormecimiento que nos impide adorarte y disfrutarte como quisiéramos. Santifícanos hoy por medio de tu palabra, que es verdad y que puede hacer esto por el poder tuyo, por el poder de tu Espíritu. Así te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, los tres primeros evangelios nos cuentan que en cierta ocasión un hombre joven y rico se acercó a Jesús con una pregunta crucial. El hombre le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Evidentemente, el chico pensaba que podía ser lo suficientemente bueno para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús, amorosamente, como decimos en la calle, lo bajó de esa nube, lo aterrizó y le mostró que necesitaba mucho más que hacer algo para heredar la vida eterna. Necesitaba un Salvador, como todos nosotros. Pero traigo esta historia a colación, otro día hablaremos de ese pasaje y de ese texto, porque Jesús hizo ahí una declaración muy chocante. Yo no sé qué tanto la creemos. Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Así le contestó al hombre y le agregó: solo uno es bueno, Dios. La mayoría de los seres humanos podemos identificarnos con aquel hombre porque tenemos un anhelo por la bondad.
Nosotros admiramos el ejemplo de las personas justas, de las personas íntegras, y de alguna manera queremos imitarlas. Queremos ser buenos. Pensamos que podemos ser lo suficientemente buenos. Y como mínimo estamos buscando ser mejores personas. Y hay mucha gente a nuestro alrededor, incluso hay mucha gente aquí dentro de la iglesia, que piensa que el cristianismo se trata de eso, de ser bueno o de ser mejor. La fe cristiana popularmente se entiende como un medio hacia el mejoramiento personal. Pero la Biblia nos enseña lo que Jesús le recordó a este hombre, que no hay nadie bueno sino solo uno, Dios. Escucha bien, nadie, solo uno, Dios. Y la Biblia usa la triple repetición de la palabra santo, mucho más pesada que bueno, para describir a Dios. Dios no solamente es bueno, Dios es santo. Y Dios no solamente es santo, Dios es santo, santo, santo. Pero hoy vamos a ver que, contrario a lo que podríamos pensar, que Dios sea perfectamente bueno y que Dios sea 3 veces santo, es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios santo ha prometido santificar a su pueblo, hacerlo tan bueno como Él mismo es. La buena noticia es que nuestro anhelo por la santidad, por la bondad, puede ser satisfecho. Pero hoy veremos que solamente puede ser satisfecho en Dios y por Dios. Entonces acompáñenme a nuestro texto para el día de hoy, Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 25. Vamos a dejar el 26 para la próxima semana, que nos conecta mejor con el pasaje que sigue. Gálatas capítulo 5, versos 13 al 25. Dice así en la Nueva Biblia de las Américas: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, esta es la conclusión del pasaje, entonces andemos también por el Espíritu. Vamos a ver entonces, a partir de este texto, que el Dios Santo santifica a su pueblo. Lo vamos a ver en 4 breves estaciones. Primero vamos a ver que Dios quiere un pueblo santo. Luego veremos que Dios viene a morar en su pueblo. Finalmente veremos
la carne obrando lo malo y a Dios produciendo su fruto bueno, su fruto de santidad. Miremos primero que Dios quiere un pueblo santo. En los versos 13 al 15, recordamos que a lo largo de toda esta carta, el apóstol Pablo ha argumentado que Jesús vino al mundo para traernos libertad. Es uno de los términos más acentuados y repetidos. Una libertad que consiste en 3 elementos. Primero, libertad del pecado. Al recibir la obra de Cristo en la cruz, por fe, somos perdonados. Tenemos una nueva naturaleza. Segundo, libertad de la ley. Los cristianos somos libres de vivir cumpliendo normas y mandamientos para ser aceptados por Dios. No estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo la ley judía. Somos completamente justificados o aceptados por Dios solamente por la fe en Jesús. Y tercero, libertad del miedo servil, es decir, del acercamiento a Dios como se acerca un esclavo a su amo tirano al que le obedece por temor. Los cristianos somos libres de eso porque ahora somos adoptados como hijos amados de Dios en Cristo. Pero en este punto de la carta ya Pablo nos está mostrando, en el versículo 13, repitiendo nuestra libertad, ¿qué hacemos con ella? Y lo primero que dice es lo que no debemos hacer, en la segunda parte del verso 13. No usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La expresión la carne casi siempre en el Nuevo Testamento se refiere a la naturaleza pecaminosa, la condición caída del hombre que lo inclina constantemente hacia el mal. La carne es la vida puramente humana, la vida que vivimos separados de Dios. La libertad del cristiano no es un pretexto o una excusa para vivir en pecado, sino más bien la razón para servirnos en amor unos a otros. Libertad no es libertinaje. Son dos cosas muy distintas. Y servir al otro es muy diferente de servirse del otro. Es todo lo contrario a utilizarlo. Con un lenguaje de canibalismo que resultaba muy escandaloso y muy aberrante para su tiempo, Pablo advierte en contra de esa actitud tan nuestra, tan humana, que busca aprovecharse del otro en lugar de aportarle. Mire el versículo 15, ese lenguaje de morderse y devorarse y consumirse unos a otros. E irónicamente, la palabra traducida como sírvanse, en ese mandato, sírvanse unos a otros, es literalmente háganse esclavos unos de los otros. ¡Qué ironía! Hablando de libertad toda la carta, y al final nos dice, ¿saben cómo la aplican? Háganse esclavos uno de los otros para servirse, pero por amor. Los cristianos somos liberados por Cristo para amar a Dios en primer lugar, pero también para amar al prójimo. Jesús nos enseñó que el primero y el más grande de todos los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro ser. Y Pablo está resaltando el amor al prójimo porque esta es la expresión práctica, la expresión visible del amor a Dios. Hay muchos textos, sobre todo en los escritos de Juan, que confirman la relación entre el amor por Dios y el amor por los demás. Por eso afirma Pablo, de manera también irónica, que toda la ley se cumple amando al otro. Una declaración bastante provocativa en esta carta. Hablar de cumplir la ley en Gálatas no es cualquier cosa. Y Pablo está diciendo, verso 14, toda la ley se cumple en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese verso 14 Pablo está citando Levítico capítulo 19, concretamente el verso 18, un capítulo muy interesante por 3 razones. Rápido. Primero, porque ahí Dios está declarando que su pueblo habría de ser santo porque Él es santo. O sea que la santidad de Dios es la razón para la santidad de su pueblo.
Segundo, porque Dios aseguró que su pueblo Israel sería santo como Él después de haberlo liberado de la esclavitud en Egipto. O sea que la libertad del pueblo tenía como fin la santidad del pueblo. Y tercero, porque casi todos los mandamientos que encontramos en Levítico capítulo 19 tienen que ver con el amor al prójimo. O sea que la santidad o la bondad del pueblo se expresa en el servicio de los unos a los otros. Esto nos confirma que Dios quiere un pueblo santo, un pueblo verdaderamente bueno y que siempre lo ha querido. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento fue su propósito. Israel debía ser santo, amándose unos a otros, como decía la ley, porque su Dios es santo y porque su Dios los había liberado de la esclavitud para ser santos. Pero si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe muy bien que el pueblo de Israel llegó a ser cualquier cosa menos santo, ¿cierto? Cualquier cosa. Ellos tenían la ley para obedecerla, pero no la obedecieron. ¿Por qué? Porque nadie es bueno sino solo uno, Dios. Por eso quebrantaron el pacto de Sinaí una y otra y otra y otra vez. Porque el problema está aquí. El problema está en el corazón. El problema es nuestra carne, nuestra naturaleza. Somos tú y yo el problema. El ser humano es malo por naturaleza, aunque muchos lo quieran negar. Y por eso no podemos ser buenos, mucho menos santos, por nosotros mismos. Pero la buena noticia del Evangelio también responde a esta terrible decepción. Dios hace algo en Cristo que cambia este panorama tan desolador. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Qué es lo que Dios hace? Número 2, Dios viene a morar en su pueblo. Dios viene a morar en su pueblo. Versos 16 al 18. Vemos muchas veces ahí repetida la palabra espíritu, que en esta sección se refiere al Espíritu Santo. Es decir, a Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Y Pablo está describiendo una lucha entre el espíritu, que es santo, y la carne, que es contraria a Dios y que busca separarse de él. Hay una oposición constante. Toda persona, sin excepción, nace separada de Dios. Todo aquel que no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo se opone a Dios. Si se requiere reconciliación, es precisamente porque la relación está rota, es hostil, como dice Colosenses 1:21. Antes de ser cristianos, nosotros también estábamos enemistados con Dios. Vivíamos en guerra contra Él, aunque muchos de nosotros no éramos conscientes de eso. Nos encontrábamos esclavizados a la carne. Seguíamos sus designios. Miren cómo lo dijo Pablo en otro lugar, Efesios 2:3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, en este tiempo, los cristianos vivimos del otro lado de la cruz de Cristo. Nosotros nos encontramos en el lado de la historia, en el segundo lado de la historia, partido por la cruz, en el que Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, ya vino a traer libertad. Libertad del pecado, libertad de la ley y libertad de acercarnos a Dios con miedo. Sin embargo, continuamos en la carne, ¿cierto? Seguimos siendo pecadores. Hoy aún tenemos la tendencia a vivir humanamente separados de Dios. Todavía hoy no logramos ser santos por nosotros mismos.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que ahora luchamos contra la carne con Dios de nuestro lado. Seguimos en guerra, sí, pero ya no opuestos a Dios. Dios ya no es nuestro enemigo. Ahora Dios es nuestro aliado en la guerra. La diferencia es entonces enorme. La obra de Cristo nos ha dado a Dios mismo viviendo en nosotros, al Espíritu Santo, como un regalo de su gracia. Esa es nuestra única esperanza de ser santos, pero es más que suficiente. Los cristianos vivimos bajo el nuevo pacto, ese que selló la sangre de Cristo y que recordamos tomando la cena hace un momento. Los cristianos vivimos bajo el pacto de gracia, un pacto que le fue anunciado al pueblo de Israel cuando estaba exiliado y adivinen, esclavizados una vez más, pero esta vez fuera de su tierra por su desobediencia a Dios. Así les había dicho el Señor en ese momento: pondré dentro de ustedes mi espíritu. Escuchen, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré, yo, dice el Señor, haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 36, 27. Camila leyó todo el pasaje hace un rato. Y ese capítulo de Ezequiel 36 está profetizando lo mismo que Jeremías 31, el nuevo pacto, una relación con Dios que ya no está mediada por la ley y que no depende de nuestra obediencia, sino que descansa únicamente en la gracia de Cristo. Este pacto es mucho mejor que el anterior por varias razones, pero entre ellas porque nos concede el don del Espíritu Santo. Dios mismo viviendo dentro de nosotros. Ahora, en este tiempo, contamos con Dios en nosotros, haciendo que andemos en sus ordenanzas, haciendo que seamos santificados. ¡Qué buena noticia! Pero los versos 16 al 18 también nos están enseñando cómo luce esta realidad interna del cristiano, que ahora tiene dos naturalezas, la carne y el espíritu, y que son mutuamente excluyentes, que son incompatibles, que se oponen el uno al otro, como dice el pasaje. Y esa realidad interna, como hemos dicho, es de lucha, es de guerra, es de batalla, es un debate constante entre seguir los deseos de la carne, que nos separan de Dios, o los del espíritu, que nos acercan a Dios y nos hacen más como Él. Ahora la batalla no se libra en el exterior, sino aquí adentro, todo el tiempo. Y Pablo está diciendo que solo hay una manera, de no cumplir los deseos de la carne. Solo hay una manera de luchar efectivamente contra nosotros mismos. Mírenla en el verso 16. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. La única forma de no cumplir el deseo de la carne es andando por el Espíritu. En un momento vamos a mencionar cómo podemos andar por el Espíritu de forma práctica. Pero mientras tanto, detengámonos un momento aquí a observar lo más escandaloso y lo más sorprendente de este pasaje. Recordemos quiénes son los Gálatas y recordemos por qué Pablo les escribió esta carta. ¿Cuál era el problema en las iglesias de Galacia? Mire Gálatas 4:21 para encontrar la respuesta, aquí mismo en esta página, 4:21. Díganme, los que desean estar bajo la ley, no oyen a la ley. El problema era que siendo cristianos, es decir, estando bajo el pacto de gracia, los Gálatas deseaban estar bajo la ley.
Dios los había aceptado completamente y gratuitamente por su fe en Cristo. Pero ellos querían ganarse su aceptación por su obediencia. Ese es el problema. Dios les había dado a su espíritu para hacerlos santos Él, pero ellos querían santificarse a sí mismos humanamente. Eso es, como dice Pablo en el verso 3 del capítulo 3, insensato, absurdo. Miren cómo les decía, tan insensatos son, habiendo comenzado por el espíritu, van a terminar ahora por la carne. Es insensato lo que están haciendo los gálatas. En la práctica se estaban separando de Dios y estaban cayendo de su gracia. Mira el verso 4 del capítulo 4 también. De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados o aceptados por la ley. De la gracia han caído. Ese era el problema en Galacia, era un problema serio. Estaban viviendo en la carne, se estaban separando de Dios por querer andar bajo la ley. Porque sí, querer andar bajo la ley es andar en la carne. Y este es el escándalo y la sorpresa de este pasaje que les mencionaba. Porque normalmente pensamos que andar en la carne es vivir revolcándose en todos los pecados habidos y por haber, y en los pecados más escandalosos que se nos pueden imaginar, ¿cierto? Eso es lo que normalmente pensamos cuando escuchamos tal persona vive en la carne. Y eso es verdad. Pero este pasaje nos está mostrando que la carne también puede saciarse por medio de una vida muy correcta, por medio de una vida obediente, por medio de la moralidad. Los gálatas no eran libertinos, los gálatas eran religiosos. Los gálatas no querían vivir abiertamente en el pecado. Todo lo contrario, los gálatas querían ser buenos. El problema es que buscando la santidad, separados de Dios por la ley, entonces volvían a depender de su propia carne. En cambio, el Espíritu nunca nos va a guiar a estar bajo la ley. Mire por favor el verso 18. Mire el versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El Espíritu no nos va a guiar a hacer lo que estaban haciendo los gálatas. Procurar ser justificados por la ley, es decir, tratar de hacernos aceptables delante de Dios por nuestra obediencia. El Espíritu nunca va a guiarnos a eso. Eso lo hace la carne, nuestra carne. Eso lo hace lo autónomo, lo humano, lo separado de Dios, pero no Dios. Lo que Dios hace es llamarnos hacia sí mismo por medio del evangelio de la gracia de Jesucristo. Imagínense, a modo de ilustración, que la vida cristiana consiste en tomar un carro y llevarlo hasta la cima de una montaña, donde se encuentra, por decirlo así, la santidad. Empezamos aquí en el valle con un carrito y tenemos que llevarlo hasta la cima donde está la santidad. Tenemos dos maneras distintas o dos opciones para llegar allá, para llegar a ser santos. La primera es empezar a empujar ese carrito o empezar a arrastrarlo, amarrarle unas cadenas y empezar a arrastrarlo con todas nuestras fuerzas. Si nos esforzamos lo suficiente, parece que avanza, ¿cierto? Algo se hace, parece que funciona más o menos, ¿cierto? El carro se mueve mal que bien un pedacito, pero nos vamos desintegrando en el camino y no nos va a quedar nada más que frustración y cansancio. Además, mientras agonizamos por lograr algún avance, por lograr algún progreso, tenemos que estar mirando el mapa de la ley para asegurarnos que no nos vayamos a perder, para saber qué camino tomar, no sea que nos desviemos y que desperdiciemos tanto trajín.
Esa es la primera opción. La segunda es sencillamente confiar en Dios y depender de Él. El Espíritu Santo llega y lo primero que hace es arrancarnos ese mapa de las manos, arrugarlo, botarlo lejos y decir, no necesitamos esto, tranquilo. Yo conozco el camino, déjame guiarte. Y luego le pone gasolina al carro, se sienta en la silla del conductor, enciende el motor y desde la ventanilla nos dice, vení, sentate aquí, pone musiquita y conversamos en el camino. ¿Qué opción prefieres tú? ¿Cómo vas a vivir la vida cristiana? ¿De qué manera vas a buscar la santidad? ¿Separado de Dios? ¿Por tus esfuerzos? ¿O en Dios y por Dios y con Dios? A través del Espíritu Santo. En caso de que alguien aquí necesite que lo convenza de la preferencia de andar por el Espíritu, miremos rápidamente como nuestro tercer punto, la manera en que la carne actúa. Mire los versos 19 al 21, donde está toda esa lista de pecados que Pablo rotula como las obras de la carne. No es una lista exhaustiva, es ilustrativa, porque al final noten que dice, y cosas semejantes. Verso 21. No contiene todos y cada uno de los pecados que la carne puede cometer, no. Contiene algunos de los que eran especialmente relevantes en Galacia, en el contexto al que Pablo escribió. Dele una mirada a esa lista, por favor. Dele una mirada rápida a los versos 19 al 21, con toda esa lista de pecados. Usted va a encontrar ahí los pecados del cuerpo, ¿cierto? Los pecados en los que normalmente pensamos cuando hablamos de la carne, pecados sexuales, digamos, impureza, inmoralidad, sensualidad. Usted va a encontrar ahí pecados más espirituales, pecados doctrinales, si se quiere, pecados religiosos, como idolatría, como hechicería, como herejía. Y usted va a encontrar pecados relacionales, términos como celos, rivalidades, contiendas, enojos, pecados que dañan, digamos, la sociedad, que dañan a otros. Y finalmente usted va a ver ahí pecados que nos parecen tal vez escandalosos, borracheras, orgías. Pero notemos sobre todo el resultado de vivir en la carne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo le está diciendo esto a un grupo de religiosos, repito, que probablemente no vivían en estos pecados. La carne, lo que es meramente humano, no produce nada bueno. Escucha esto, nada bueno. Todo lo malo que hay en tu vida es tuyo. Todo lo bueno que hay en tu vida es de Dios. Porque de ti y de mí no sale nada bueno. Nuestra carne no puede llevarnos a la santidad. Todo lo contrario, nos lleva a cometer estos males y muchos otros. Y si los practicamos, es decir, si los cometemos de manera constante, deliberada y habitual, hasta nos llevan a la condenación. Esto hace que el ejemplo que acabamos de mencionar del Espíritu Santo conduciendo el carrito cambie un poco de tono, ¿cierto? Porque la vida cristiana no es un paseo turístico por un paisaje paradisíaco en el que estamos tomando fotos y mirando por la ventana, sino que más bien nos muestra que la vida cristiana se parece más a un avance riesgoso por territorio enemigo, rodeados de tropas y de peligros, en el que Dios está conduciendo nuestro carro, que más bien sería como un jeep de guerra,
por medio de todo lo que nos amenaza. Vuelve a pensar en esa lista de las obras de la carne y responde esta pregunta: ¿cuáles de ellas se hicieron evidentes, como dice Pablo, en tu semana? Si tomas esa lista y la pones contra tu semana, ¿cuáles de esas obras puedes ver de forma evidente en tu vida? ¿En cuáles de esos pecados caíste? Te hago la pregunta para hacerte una advertencia y una invitación. Si eres honesto, verás uno o dos como mínimo de esos pecados en tu vida. Pero la advertencia es esta: no recurras a la carne para remediarlo. No recurras a la carne para remediarlo. Esforzarte más para resolver tu problema y para derrotar ese pecado y para enmendar las consecuencias de ese pecado no te lo va a resolver, no te va a hacer libre. Al contrario, te va a llevar a cometer la misma maldad o aún peores. La va a empeorar. La invitación es entonces, en cambio, a que escuches una vez más las buenas noticias del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y que entonces te arrepientas por tratar de confiar en ti. Y que entonces cambies tu mente y admitas que no puedes depender de ti, que necesitas un Salvador, pero que en cambio te lances a Él y lo recibas por primera y por enésima vez. Que en vez de confiar en ti, confíes en Jesús, que vino precisamente por los que vivíamos en la carne, para liberarnos de esa vida. Hermanos y amigos, esto nos recuerda que Cristo es un Salvador eficaz, tanto que Él no solamente nos salva el día en que creemos en Él, Él nos sigue salvando hoy. Él no va a permitir que nos perdamos en el camino. Él no nos rescató, Él no nos dio libertad para decirnos: listo, ahora mira cómo te las arreglas. Nos vemos al final, espero que nos veamos al final. No, 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 no. No hay nada más lejos de la realidad. Él nos dio a su Espíritu a vivir en nosotros como un regalo de su gracia, que nos acompaña todo el tiempo, que nos acompaña en cada trayecto del camino y que hace en nosotros, escucha bien, lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios hace en nosotros lo que nuestra carne no puede hacer. ¿Y qué es eso? Hacernos santos, hacernos verdaderamente buenos, hacernos más parecidos a Él. Pasemos entonces a ver esto mismo en nuestro último punto, el fruto del Espíritu, versos 22 al 25. Hay otra lista en esta parte del pasaje, mucho más corta que la anterior, tampoco es exhaustiva y sin embargo sí es mucho más significativa, porque contiene algunos de los atributos comunicables de Dios. ¿Qué es eso de los atributos comunicables? Si usted no ha leído un libro antiguo de teología, es poco probable que haya escuchado ese término, pero lo menciono porque es muy bonita la idea, es muy importante. Dios tiene atributos, Dios tiene características propias por el hecho de ser Dios. Digamos que son las marcas de su personalidad, las marcas de su carácter, de su ser. Algunos de esos atributos son incomunicables, es decir, no se pueden compartir con la criatura. Por ejemplo, nosotros nunca seremos omnipotentes. Nosotros nunca seremos omniscientes. Nosotros nunca seremos omnipresentes. Pero hay otros de esos atributos que son comunicables, es decir, que se pueden compartir. Estos son los rasgos del carácter de Dios que pueden desarrollarse en el hombre.
o para usar el lenguaje del texto, que pueden cultivarse en nosotros. Nosotros sí podemos llegar a ser más amorosos, o más pacientes, o más benignos, o más fieles. Y notemos algo importante aquí. Cuando Pablo mencionó la carne, se refirió a sus obras en plural. Pero aquí, cuando habla del Espíritu, presenta su fruto en singular. La carne solo puede hacer todo tipo de males, sin importar cuánto obremos o cuánto trabajemos. Como dijo de forma célebre C.S. Lewis, sabremos cuán malos somos realmente cuanto más nos esforcemos por ser buenos. Sabremos cuán malos somos realmente cuanto más nos esforcemos por ser buenos. Muy frustrante, ¿no les parece? Devastador, ¿cierto? ¿Qué ánimo le imprime eso a uno? Pero el Espíritu produce fruto de santidad en nosotros como un árbol produce su fruto. Es un proceso orgánico, natural. No se puede forzar, no se puede apurar, no se puede manipular, no se puede falsificar, no se puede manufacturar. Sencillamente, el fruto del Espíritu brotará a su debido tiempo desde la nueva naturaleza del cristiano, de la misma manera en que las manzanas brotan de los manzanos y las naranjas brotan de los naranjos. Lo que vemos en estos últimos versículos es el cumplimiento de las promesas de fecundidad y fertilidad en términos morales, en términos de santidad que Dios le había hecho a su pueblo siglos atrás. Escuchen cómo lo decían los profetas. Isaías 27:6. En los días venideros Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará, y llenará el mundo entero de fruto. Oseas 14:8. Efraín, un término cariñoso para hablarle a Israel. ¿Qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. Esto lo dice el Señor. Y escuchen, de mí procede tu fruto. Dios, el Espíritu Santo, produce Él su fruto de santidad en nosotros. Lo hace Él, lo hace Dios. No lo hacemos nosotros. Es más, si lo intentamos hacer, lo estropeamos. Otra vez C.S. Lewis nos ayuda en este punto. Gracias a Dios por este hombre. Hablando sobre las emociones, C.S. Lewis escribió que si nos enfocamos en ellas y perdemos de vista aquello que las está produciendo, entonces las emociones se diluyen y las perdemos. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que yo estoy disfrutando de un delicioso helado. Estoy deleitándome con la dulzura y con la textura y con la combinación de esos sabores. Pero si yo me distraigo del helado y me pongo a pensar en ese disfrute y me pongo a filosofar, ay, qué interesante cómo funciona la lengua, ¿quién habrá hecho este helado? ¿Dónde podré conseguir un litrico para llevármelo para la casa? Si yo me pongo a pensar en el disfrute y me distraigo del helado y me olvido del helado, sencillamente dejo de experimentar el placer. Para seguir disfrutando ese placer, yo tengo que enfocarme en el objeto que lo está produciendo, el helado. Y tengo que comerme el helado. Lo mismo ocurre con los frutos del Espíritu. Es completamente inútil el acercamiento que muchas veces se propone. Enfocarte en los frutos y tratar de crecer en el carácter de Dios por ti mismo. Eso es completamente inútil, porque Dios es quien produce ese fruto en nosotros. Entonces, lo que debemos hacer en cambio es enfocarnos en Dios. Y así los frutos llegarán naturalmente.
Es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Nos enfocamos en Dios y Él produce en nosotros sus frutos. Esta es la aplicación práctica de andar por el Espíritu. ¿Cómo andamos por el Espíritu de forma práctica? Bueno, toda comunicación requiere de una relación. Si queremos contagiarnos de los atributos comunicables de Dios, debemos estar en comunión con Él. Debemos vivir en relación con Él. Acerquémonos a Él con confianza. Para eso tenemos libertad en Cristo. Vayamos a escucharlo en su palabra y respondámosle en la oración. No es más complicado que eso. Es realmente sencillo. No hay trucos, no hay secretos. Andar en el Espíritu no requiere de una experiencia ni una actitud mística en la que yo como que siento que el Espíritu por allá me está diciendo algo. No. Es mucho más sencillo que eso. Es mucho más simple. Es vivir en comunión con Dios, empleando los medios ordinarios de gracia, la Biblia, la oración, la iglesia local, y dejando a la carne como está. ¿Cómo nos dice el pasaje que está la carne? Mire el verso 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dejando la carne crucificadita donde está. Cristo murió para nada menos que eso. Y esa es la verdadera libertad en la que podemos andar los cristianos. Entonces, hermanos y amigos, a manera de conclusión, esta es la idea que Pablo ha argumentado en todo este pasaje. El Dios santo santifica a su pueblo. El Dios santo santifica a su pueblo. Y eso es una buena noticia para nosotros. Porque la religión no hace bueno a nadie. Al contrario, diría yo, el cumplimiento de normas no puede santificarnos, solo abrumarnos y frustrarnos. No somos buenos, ni jamás lo seremos en esta vida, porque solo hay uno bueno y es Dios. Pero la buena noticia es que Dios en Cristo no solamente recibe a los que no somos tan buenos, como canta el querido Benavides, sino que además Él mismo nos santifica por medio del Espíritu Santo, que nos regala, que nos otorga también por gracia para vivir en nosotros, hasta que sí, por fin, en el futuro seamos completamente justos. Mire cómo Pablo describió esta esperanza aquí mismo en el capítulo 5, verso 5. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Nosotros sí tenemos esperanza de ser justos perfectamente, pero la estamos esperando, y la redundancia es intencional, por fe y por el Espíritu. Hermanos, algún día los justos brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre, completamente perfectos, santos y radiantes, reflejando su propia gloria sin límite y sin impedimento. Y con cada día que pasa, ese día está más cerca. Pero mientras tanto, nos aferramos por la fe al Evangelio de la gracia de Cristo, lo recordamos, lo creemos una y mil veces, y entonces andamos por el Espíritu. Porque como dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Toma un momento para responder al Señor en tus propias palabras, individualmente. Toma un momento para examinar las maneras en que sin querer, queriendo, buscando ser buenos, quizás tomamos el camino ilegítimo de la carne, de la ley,
Toma un momento para examinar esa frustración, ese cansancio que a veces sientes en la vida cristiana. Y recuerda la provisión de gracia que Cristo compró para nosotros en la cruz, que Dios nos ha dado al enviar a su Espíritu, para que esa libertad sea real. Respóndele al Señor ahí en tu lugar.